Bueno, pues estamos aquí de nuevo. Saludos para todos desde este programa Palabra de Esperanza y desde la buena mesa a la cual nos acompañan Olegario, Sabino y yo, Ana Fuentes. Y vamos a estar tratando el tema un poco, un poco denso del cuerpo humano, para conocerlo mejor y pensar hacia dónde nos lleva este conocimiento, si hacia la casualidad que defienden los que niegan la existencia de Dios, o hacia un ser poderoso, inteligente, creativo, creador y con interés con o por nosotros, sus criaturas. Así que no sé si sabes que el cuerpo humano tiene 204 huesos, 4.000 tendones, 80 órganos, 650 músculos, más de 900 ligamentos, más de 360 articulaciones, 86.000 millones de neuronas, 48 pares de nervios, 12 craneales y 31 espinales, alrededor de 37,2 trillones de células, 96.000 kilómetros de vasos sanguíneos. Así que los científicos estiman que una persona tiene una media de 100 trillones de células en el cuerpo. Dentro de cada célula de tu cuerpo existe el ADN, que es el mapa genético de tu cuerpo, igual al plano de una casa que usa un constructor. El ADN determina todo sobre ti, tu color de ojos, el tamaño de tu nariz, etc. El ADN en tu cuerpo es como un código escrito igual que las letras dentro de un libro, y nuestros cuerpos leen el ADN. Y no son letras desordenadas del alfabeto puestas juntas, son como la información de una biblioteca ordenada, ¿vale? Entonces, déjame decirte que aparte, pues tenemos que se necesitan muchas cosas para que todo funcione a la perfección, como funciona nuestro cuerpo. Así que para que la vida ocurra tendría también que haber, agárrate bien, carbohidratos, lípidos, altos fosfatos energéticos, hormonas, carótidas, alcaloides, RNA. Sigo, porque aunque no entendemos ni la mitad de lo que significa todo esto, nos da una idea de la complejidad que se encuentra en nuestro cuerpo, ¿vale? Una membrana de célula lípida con poros de diámetro justo para permitir el paso de sustancias de salida y de entrada. Un retículo de endoplasma para sintetizar las proteínas y el transporte intercelular. Ribosomas, RNA, mensajeros de RNA Saco-Golgi, para desintetización y el almacenamiento de los glipoproteínas. Cientos de mitocondrias para suplir las necesidades de la energía de la célula. Y bueno, sigue. Bueno, para no aburrir, ¿no? Pero es que ya no solo que necesitamos todo esto, sino que incluso aunque hubiera todos estos componentes estuvieran presentes, aún así no habría garantías de vida si no se hicieran un conjunto de cosas, se juntasen de manera correcta, en las proporciones justas, en el tiempo preciso, en el día apropiado, no demasiado calor, no demasiado frío, no demasiado rayos ultravioletas del sol, y por supuesto sin comida la célula moriría. Así que cuando Darwin habló de una célula simple, estaba equivocado. No hay células simples. Lo que él llamó una célula simple es un complejo más allá
de la comprensión. Y bueno, estamos en un tema pues efectivamente complejo, pero solo queremos dar una pincelada de lo que nuestro cuerpo, el cuerpo humano, nos está mandando un mensaje, y es que es muy complejo y que tendrían que ocurrir millones y millones de casualidades para que todo esto cayera en su lugar y funcionara. Es tan complejo que unas cosas que quiero decir es que el ADN hace que un famoso profesor renuncie al ateísmo. Eso quiere decir que este profesor famoso decía que Dios no existía, así que empezó a estudiar e investigar el ADN, y en diciembre del 2004 este ateo y erudito muy famoso conmocionó al mundo intelectual cuando hizo el anuncio de que había aceptado la existencia de Dios, y en gran parte debido al estudio que había hecho de lo que conocemos por sus siglas ADN. ¿De quién hablamos? Hablamos del, creo que es el profesor Anthony Flew, que a sus 81 años y docente de la Universidad de Reading en Inglaterra, dijo: creo que lo que ha hecho el material de ADN es mostrar que para poder combinar y juntar estos elementos tan extraordinariamente diversos se requiere inteligencia. Dicho sea de paso, científicos ateos ahora hablan del diseño inteligente. Claro, la pregunta es, si hay un diseño inteligente, tiene que haber un diseñador. Así... Tú también tenías un dato del ADN, ¿no? Que decías que, sí, yo tengo que es, sí, yo también lo leí, ¿no? Que es como una espiral, pero que si se estira, sí, mira, tiene una longitud pasmosa. El ADN tiene 3.000 millones de bases organizadas en 23 pares de cromosomas. 3.000 millones de bases. Sí. Pensemos en eso. Exacto. Los mitocondrias poseen en su interior un ADN diferente al del núcleo de la célula. Madre mía. Y tiene 16.500 pares de bases. El ADN solo se hereda por parte paterna. ¿Cómo? Eso es debido a que en el momento de la fecundación, al ingresar en el óvulo, el espermatozoide pierde la cola y con ella las mitocondrias. Por esta razón, el gameto que aporta las mitocondrias es el óvulo solamente. Luego existe el ARN, pero yo es que... Pero aparte de todas estas cuestiones... Pero lo que me dijiste antes de que se iba a... Sí, el ADN mide 2 metros y si juntases no. todo el ADN, espérate, sí, cada... Espera. Ese dato era el que decía. Que bueno, entre paréntesis, es biología, hay cromosoma femenino y masculino, no hay más. Cromosoma, el femenino es Y, el masculino es... No, al revés, el de femenino X, el masculino Y, y el masculino es el que marca el sexo. Y bueno, no sé si queréis seguir por a ver si encuentra Olegario lo del ADN, porque eso es también lo que me dijiste antes. Hablando de este profesor Flew, este hombre ayudó a establecer la pauta del ateísmo con su trabajo Teología y Falsificación, considerada una de las publicaciones filosóficas que más se han reimpreso en el último medio siglo. Según el escritor ateo Richard Carrier, Flew es uno de los ateos de más renombre en los últimos 50 años. Así que si él ha cambiado de opinión, en cierta forma, no importa lo que opinemos de sus razones, el suceso es en sí mismo una noticia. Porque este hombre, estudiando el ADN, cambió su manera de ver las cosas, cambió su manera de pensar, ¿no? Porque el ADN tiene tantas cosas dentro. Imagínate que tú coges un ordenador... Sí, lo asemejan a un software de ordenador. Todo lo que necesita un ordenador para que funcione. Pero una de las curiosidades del ADN
es que cada célula contiene alrededor de 2 metros de ADN encerrado. Si una célula con 46 cromosomas puede contar con 6.000 millones de bases, al alinear todo el contenido saldría una cantidad increíble de metros de largo. O sea, imagínate los datos. Sí, pero era como que vas a la... 600 veces a la luna de vuelta, sí. Eso era lo que quería que me dijeras. Si se estira eso, Sí, pues es una longitud de ir a la luna 600 veces y de vuelta. Vaya. Claro, es que... Y bueno, quería comentar, ¿no? También, hablando de de ciencia, nosotros no somos científicos, pero esta dicotomía que quieren decir, bueno, la religión y la ciencia están reñidas y no se compaginan y no son totalmente opuestas. Hay que decir que muchos científicos, premios Nobel, y muchos científicos son creyentes, son... ¿cómo se llama? Creyentes, no son ateos, sino que son creyentes. Y el caso de este hombre, pero también... Fíjate, déjame decirte algo acerca de lo que dijo este hombre. En el periódico inglés Sunday Times dijo que para Flep, este hombre que después de muchos años de escribir artículos a favor de la evolución, en contra de Dios y tal, para Flep dice que la teoría de la evolución de Darwin no explica satisfactoriamente el origen y el desarrollo de la vida. Dice él: me he convencido de que es simplemente inconcebible que la primera materia viviente evolucionó de la materia inerte y después se desarrolló hasta llegar a ser una criatura extraordinariamente compleja. En otras palabras, es imposible que de lo que estamos hablando, de la ADN de las células, saliera de algo que no existe. Vamos a ver. La teoría del origen de la vida está basada en los coacervados de Oparin. Oparin era un científico ruso que él decía que se había formado una bolsa. Dentro de esa bolsa se había metido materia química inerte, evidentemente, y que por una serie de no se sabe qué procesos raros había surgido la vida. ¿Cósmica o terrenal? ¿De qué estamos hablando? No, estamos hablando de la Tierra. En la Tierra surge porque, según él, de las sustancias químicas que había por ahí rondando, pues al final se forma una bolsa, se juntan unas cuantas en una bolsa y por radiaciones, por lo que sea, pues eso genera vida. Lo curioso de este hombre es que se murió sin conseguir generar ninguna que pasase que fuese vida. O sea, la teoría está muy bien. O sea, que la práctica no, claro, es que la teoría de la evolución es una teoría que no se puede demostrar empíricamente. Para que se pueda demostrar empíricamente tienes que demostrarlo en laboratorio, que se repita el hecho. Y eso es imposible porque no se puede realizar. Y eso sin entrar... Estamos hablando de evolución de la vida. Pero sin entrar en la evolución de la vida... A ver de dónde demonios ha salido el universo. Claro. Que ha surgido de... Bueno, ahí de está. nada. Es que por eso no sé cuando empezaste a hablar no sabía si estabas hablando del Big Bang No, o de la otra. En este caso era de la vida. Claro. La vida Bueno, sí. pero es que el de Oparin es una teoría de cómo se crea la vida humana en la Tierra. Pero es que lo del una primera célula viva. La teoría del Big Bang es que la energía viene de las estrellas, ¿no? No hay estrellas. El Big Bang es el origen de las estrellas. El Big Bang y el origen. ¿Y cómo surgió el Big Bang? Bueno, pero... El Big Bang es Dios creando el universo. Pero claro, ninguno te va a decir eso, evidentemente, porque era feo. Claro. O sea, pero la realidad de la vida, y nunca mejor dicho, es que esa energía inicial que crea el universo es Dios. Sí. Se ponga como se quiera, es Dios. Es que ahora mismo todos los científicos, o la mayoría, ya están hablando del diseño inteligente. Entonces, claro, si hay un diseño inteligente... Claro, es que estamos hablando del cuerpo humano, pero es que tú te miras a ver cómo está organizado el universo y es espectacular. Claro, es que eso es otro tema. Hay un orden tremendo en eso. Hay mucho tema sobre esto y hace unos días estaba leyendo a un científico, no me acuerdo ahora quién era, que el hombre decía, el señor este decía que del universo, vamos a decir, conocido,
la posibilidad de que haya otra Tierra es de una entre no sé cuántas mil. O sea que es muy difícil que haya otra Tierra, porque él dice, la Tierra está a la distancia exacta del Sol, recibe las radiaciones exactas, tiene el tamaño exacto para que se desarrolle la vida en ella, que sea posible. Porque si estuviese más lejos, pues lo tenemos claro, con Marte no se puede vivir. En Mercurio tampoco. O sea, no, con un poco, o sea, está a la distancia justa del Sol, porque un poco más alejada nos congelaríamos y un poco más cerca nos quemaríamos. Y tiene el tamaño justo por la fuerza de la gravedad. Me estáis robando parte de la enseñanza que va del domingo. Pero es que estábamos hablando del cuerpo humano, porque hemos hablado... del ADN. Hicimos un programa del universo, que tocábamos todos estos temas. Perdón, metí la pata. No, y metemos la evolución, y metemos, entonces queremos concentrarnos en el tema, humano, ¿vale? Porque claro que hay mucho que hablar, pero... Sí, lo que pasa es que los evolucionistas, su problema no es el cuerpo humano, su problema es la formación de la vida. Ya. El cuerpo humano te lo explican. Anda que no hay millones de años, según ellos, para que el cuerpo humano, tú imagínate de una célula así, que salga un paisano como yo, así grande y gordo, pues es complicado. Sí. Pero ellos, es un milagro eso. Pero según ellos, como hay millones y millones y millones de años, pues no hay ningún problema. El problema es cómo empieza. Demuéstrame en un laboratorio cómo empieza. Pero aparte de cómo empieza, hablamos de la complejidad del ser humano, del cuerpo físico, que ya no vamos a entrar ni en la mente ni en el espíritu, pero el cuerpo físico, lo material, ya nos habla de un diseño y de una perfección que milimétricamente, si se puede decir así, funciona nuestro ojo. Pero atiéndeme, ¿tú sabes cómo funcionan las langostas? No. Las langostas no tienen rey ni nada. Bueno, ya. A mí me parece maravilloso eso, o sea, no me tengo que venir al cuerpo humano. Ya. Pero es que es el tema, Olegario. Claro. Sí, que habla Salomón de ello, las langostas, sí. Pero en el cuerpo humano está, por ejemplo, el ojo. Por ejemplo. Bueno, del ojo, yo había leído y lo traía como como que están descubriendo cosas nuevas, ¿vale? El ojo, la córnea del ojo está compuesta por 5 capas, pero resulta que últimamente encontraron otra capa de la córnea de solo 0,001 de espesor, que la llamaron DUA en referencia al profesor que la encontró. Y también tengo otras cosas que descubrieron últimamente. Quiero decir que todavía está un ligamento, ¿cómo se dice? Sí, ligamento, ¿vale? Que encontraron en la rodilla, conocido como LAL, lo que ayuda a entender mejor las lesiones del ligamento cruzado anterior, tan común en los futbolistas y demás deportistas. También encontraron últimamente y que no saben para qué sirve muy bien, todavía no saben muy bien qué sirve, pues como una capa que hay en el intersticio bajo la piel del mesenterio, que eso está por donde los intestinos, etcétera, etcétera. O sea, que sabemos mucho, pero no lo sabemos todo. Por ejemplo, un detalle que a mí me llamó la atención, y allá no vamos a entrar en el ojo y todo eso, pero la coagulación de la sangre es un milagro biológico. Un proceso relativamente sencillo y a la vez necesario para la vida humana y animal, que es la capacidad de sellar una herida con el fin de que la víctima se pueda desangrar. Y que no se desangre. Pero para que esto funcione es necesario la interacción de un sistema sumamente complejo, de sustancias químicas. Si un solo elemento falta o no funciona correctamente, es lo que se llama el defecto sanguíneo llamado hemofilia, que se muere. Que todos esos productos para poder cerrar una herida tienen que funcionar a la perfección. Entre ellos la vitamina K. ¿Quién pudo hacer todo eso?
¿Y cómo puede aparecer estas sustancias precisamente en el momento oportuno y en la proporción correcta y luego combinarse correctamente de tal forma que se produzca la coagulación de la sangre y se evite la muerte? Esto que nosotros, cuando nos cortamos, que nos parece una simpleza, está coordinado. No surge porque sí. Porque tiene que darse varias cosas dentro de nuestro cuerpo para que esa sangre se pueda coagular. Entonces, la pregunta, ¿quién está detrás de todo esto? ¿O surgió por la suerte, surgió por no sé qué, o de verdad hay un Dios que lo ha creado y lo ha formado? Entonces, son detalles acerca del cuerpo humano. Pero tú tenías para hablarnos de... Sí, yo tengo el padre del genoma humano, también Francis Collins. Francis Collins, que es el descubridor... Premio Nobel. Del genoma humano, que es el padre, es premio Nobel. El ADN es la molécula que contiene la información genética que hablaba antes Olegario, mientras que el genoma es el conjunto completo de todo ese ADN de un organismo. Incluye todos los genes y el material no codificante organizado en cromosomas y mitocondrias. Ahora, esto es lo que este hombre, Francis Collins, descubrió. ¿Qué significa el genoma humano? Bueno, pues piensa que en el ADN como las letras y el genoma como el libro completo de todas sus páginas, los genes, índices, incluso páginas en blanco protectoras, que contienen las instrucciones para construir y operar un ser vivo. Este hombre, Francis Collins, que descubrió el genoma humano, dice que es el que contiene el ADN, todos nuestros datos. Este hombre escribió un libro que se titula El lenguaje de Dios. No solamente eso, sino que él era ateo y dice que él encontró a Dios. Este científico escribió este libro, El lenguaje de Dios, que explica por qué ahora cree en la existencia de Dios. Y entonces este hombre cree que hay una base racional, fíjate, una base racional, una base que podemos pensar con la razón de que hay un Dios, porque los hechos que vemos en nuestro cuerpo humano nos llevan a tener un razonamiento de evidencia para poder creer en Dios. Y es lo que este hombre ahora está más hablando. Y dice que como científico, los descubrimientos que él hizo le llevaron más cerca de Dios. Y en su libro El lenguaje de Dios reabre el antiguo debate sobre la relación entre ciencia y fe, que las cosas no están reñidas. Entonces cuando este hombre vio esto, es más tengo es yo que un artículo interesante al respecto. Sí. Dice: una encuesta del Pew Research Center demostró que el 51% de los científicos encuestados cree en Dios un 33%, o en un poder superior o espiritual un 18%. Otro estudio realizado en la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos mostró cifras distintas. En este caso, solo el 14,3% de los matemáticos dijeron creer en Dios, mientras que entre físicos y astrónomos solo el 7,5% creía en Dios. Estas cifras contrastan notablemente con las creencias de los científicos verdaderamente de élite, los ganadores del premio Nobel. En el estudio realizado por Baruch Shalev, publicado en su libro 100 años de premios Nobel, el científico israelí sondea la creencia de todos los premios Nobel del siglo XX. Resulta notable que entre los laureados son los físicos los que más creen en Dios. Solo el 4,7% de los Nobel de Física se identificó como ateo o agnóstico. O sea, que el 96 son... La cifra sube apenas un poco más en química, el 7,1, y el 8,9 en fisiología y medicina. Curiosamente, o a lo mejor no tanto, son los laureados en letras los que menos se inclinan a la religión. El 35% de estos manifiestan una versión agnóstica o atea. Quizá esto viene de que en muchos casos el hombre de letras se dedica más a pensar en sí mismo y en la sociedad que en la naturaleza del universo, y a concentrarse en la sociedad y mirarse a sí mismo. Caen
cae presa del ennui y del sinsentido, mientras que el estudio del hombre de ciencias de alto calibre lo lleva a maravillarse de la complejidad y belleza del universo y sentir asombro y una especie de apertura intelectual al misterio. El artículo sigue más, pero bueno, sí, que es bastante ilustrativo. Que era lo que decía antes, que a ver, que esta, vuelvo a decir, la dicotomía que quieren, no, que la ciencia y la fe son contrapuestos, pues no. Y es más, es que cuantos más descubrimientos se hacen en este ámbito de la ciencia, más respalda lo que se creen, lo que creemos los creyentes, lo que dice la Biblia. Y por ejemplo, el no va más ya fue con el ADN, que es como decir, no, o sea, no puede ser una cosa tan compleja que surja por casualidad. Que es que volvemos a lo mismo, la evolución es casualidad tras casualidad tras casualidad, ¿no? Pero, a ver, puede haber una casualidad, pero millones y millones de casualidades, ¿en qué cabeza cabe? Vamos a ver, el Collins era ateo, ¿no? Y no sé si tienes ahí alguno de su historia, porque él parece ser que trabajaba como doctor y él observó que los enfermos que eran creyentes llevaban mucho mejor su enfermedad y enfrentaban mucho más. Hay estudios que lo dicen. Sí, él quedó impresionado por la fortaleza que la fe daba a muchos de sus pacientes más críticos, porque él era ateo y tenían terribles enfermedades de las que con toda posibilidad no iban a escapar, y que veía que en vez de quejarse de Dios se apoyaban en su fe como una fuente de consuelo. Y para él fue interesante, inquietante, y él asistió a una iglesia metodista y allí pues le dieron un libro que se titula Meramente Cristiano, de C.S. Lewis, donde razona C.S. Lewis acerca de la existencia de Dios. ¿Y quién es C.S. Lewis? C.S. Lewis es un escritor cristiano, pensador, filósofo, que habla acerca de la existencia de Dios y todas estas cosas, y es muy interesante, tiene muchos libros acerca de esto. Este es muy famoso, Meramente Cristiano, y otro es, creo que se llama Carta de Satanás a su sobrino o algo de eso, ¿no? Acerca de la lucha espiritual y tal. Y bueno, C.S. Lewis pues escribió. Y es bueno, no sé si los oyentes conocerán, de la, digamos, entre comillas, del gremio de Chesterton Chesterton y Tolkien y toda esta gente, ¿no? Que eran profesores universitarios y hablaban mucho acerca de las cosas del bien y del mal, tenían sus tertulias y todo eso, ¿no? El Tolkien es el Señor de los Anillos. El autor del Señor de los Anillos. Sí. ¿Cristiano? Sí, lo que pasa, o católico, o cristiano. Lo que sí se ve es que había una lucha entre el bien y el mal, ¿no? Y entonces estos se reunían y hablaban de cosas también espirituales. En Tolkien hay mucho ocultismo. Sí. Y C.S. Lewis era un escritor que escribía mucho acerca de la vida cristiana, del razonamiento, etcétera, etcétera. Que también era profesor de Oxford y también era ateo. Era ateo. Y con esas conversaciones él fue abriendo su mente y se convirtió en cristiano. Es que bueno, para ser ateo hay que ser irracional. Ya, muchas veces decimos que para ser ateo se necesita más fe que para ser creyente. Pero quiero decirte, hay que ser irracional, porque si hasta la mínima que seas medianamente racional, no puedes ser ateo. Es imposible. Ya. Oye, no te digo que creas en Jehová, nuestro Dios, no, pero tienes que creer en un Dios, en un algo. Es que es imposible pensar que estamos aquí por una puñetera casualidad, que eso es imposible. Ya. De hecho, la Biblia dice, bueno, lo que pasa es que la naturaleza habla de Dios. Sí, claro, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que mucha gente ni quiere pensar ni dedica la gente no tiempo a pensar en esas cosas. Como que eso no existe. No le da la importancia. Eso es como la gente que se escupe sangre de vez en cuando y no va al médico, no va a ser que le diga que tiene un cáncer. Es exactamente lo mismo. Negar
negar el problema, porque lo sí, niegues, no va a desaparecer. no querer abrirse a ciertas cosas que, bueno, sospechan o creen que va a ser algo negativo para ellos, que va a ser no sé, yo creo que también muchas veces hay, ¿cómo se llama esto? Prejuicios, ¿no? Sí, tienen claro, ideas equivocadas de lo que es la religión, de que y entonces no quieren averiguar, porque el Señor dice en su palabra que el que me busca me halla. Te voy a dar un dato. Y es solo un poco de tener esta actitud, ¿no? Muchas veces hemos oído esto y es una actitud, yo creo que es de sabios y oportuna, ¿no? Bueno, Dios, si existes, existe. Buscas en inteligencia artificial datos sobre, yo qué sé, demostraciones del cuerpo humano que está creado por Dios, y la inteligencia artificial te lo da como si la teoría de la evolución estuviese súper contrastada, es lo que dicen los científicos, y los creacionistas dicen una serie de cosas que, bueno, que no son, ¿entiendes? Ya. Ah, sí. Eso te lo dice inteligencia artificial. La inteligencia artificial la ponen humanos, no la pone... Ya, pero muchas veces... Pero muchas veces cuando buscas cosas... claro, cogen cosas de cristianos y te dan buena información, ¿eh? Sí, pero hay que tener mientras que no sea contrapuesta a otras, ya, sobre todo a lo que se llama ciencia. Yo vi un debate en la televisión, en una comunidad autónoma, en un parlamento de una comunidad autónoma, y había un tío hablando sobre el cambio climático. Entonces, un científico. Y entonces los diputados, él dio su teoría de que el cambio climático, evidentemente, y yo también estoy de acuerdo, no es antropogénico, o sea, el hombre no tiene nada que ver con el cambio climático. Eso es porque lleva viendo vamos camino de la quinta glaciación. Otro tema, no saque. El ejemplo que te quiero poner. Uno de los diputados de algún partido de izquierdas, pues le dijo que, claro, que es que él iba en contra de lo que dicen los científicos. Y el tío dijo, los científicos pueden decir lo que quieran, yo estoy diciendo una realidad científica, no una opinión. Si yo doy datos, no doy opiniones. Y, por ejemplo, Galileo, decían que estaba loco. Sí. Y entonces él decía, si nos guiamos por la opinión científica, fíjate lo que decía Galileo. No. La Tierra no se movería, seguíamos siendo el centro del universo. Y Galileo se murió denostado. Quiero decir que él quería decir, la comunidad científica puede decir lo que quiera, la realidad es la que es. Y en este caso pasa lo mismo. Ahora estamos en pleno dominio del evolucionismo. Bueno, pues ahí estamos. Claro, lo que pasa es que la Biblia es... la Biblia la Biblia es un libro que contiene muchas cosas. Aparte de ser un libro espiritual donde Dios te habla de la salvación, del perdón, de la gracia, da muchos detalles, muchísimos. Por ejemplo, Job habla de los detalles de la creación y él siempre pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo hice esto, ¿no? Y que la tierra era redonda. Entonces, aunque no tiene que ver con el cuerpo humano, lo que yo voy a decir ahora sí tiene en parte que ver, y es Romanos capítulo 1 verso 20, ¿no? Es que es otro tema, pero lo digo para que podamos situarnos en lo que estamos hablando, de que hay un Dios. Sí, claro. Hay un Dios, porque cuando yo miro mi cuerpo humano o pienso en el ojo, el ADN no lo veo y solamente lo sabemos por los estudios que tenemos, pero el ojo que forma parte de mí, cómo puedo ver, es fascinante, ¿no? Pero por ejemplo, dice Romano, las cosas invisibles de él, acerca de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Quiere decir que nosotros ahora mismo estamos dando el razonamiento del ojo humano, del ADN, del genoma, o sea, cosas que los científicos ateos sacaron a la luz y que muchos de ellos dicen no. Tiene que haber un Dios, tiene que haber alguien, una mente inteligente. Tiene que haber una mente inteligente. Esto es imposible. Bueno, pues de esa misma manera
que en nuestro cuerpo humano no veamos las células, la coagulación de la sangre, los nervios, lo que hablamos del ADN que puede ir a la Tierra y a la Luna y volver no sé cuántos millones, acerca del ojo, acerca del oído, que los pianos tienen creo que 45 notas y el oído tiene, no sé, cientos de notas. El ojo humano detecta 10 millones de colores, el cerebro no puede, no los procesa. Tú fíjate lo que estamos hablando, de cosas que son visibles para el ser humano normal, que los científicos lo han sacado a la luz. Algunos científicos o muchos científicos dicen no, hay un Dios. Pues de esa misma manera la creación saca el poder, la gloria de Dios para que la gente vea que hay un Dios que ha creado el cielo y la tierra. Y dice en Romanos capítulo 1, dice que no tienen excusa porque las cosas hechas hablan de la existencia de Dios. Entonces, por una parte vemos los científicos que han sacado las cosas que no vemos, que están ahí, y bueno, cualquier persona puede ir a un documental y poder verlo, y de esa manera la creación, los ríos, el sonar del río, la naturaleza, la creación, las estrellas en el cielo cuando miras, la luna, todo eso tan hermoso, las montañas. Me está hablando de un Dios creador, así que no hay excusa. Muy bien, pues aquí lo dejamos. Dejamos el tema del cuerpo humano. No, yo creo que hay materia para pensar, para darle unas cuantas vueltas. Incluso podemos buscar por nuestra cuenta más información. Y es asombroso, maravilloso, y nos habla. Como estamos hablando, nos habla de una mente inteligente y poderosa, porque tiene que haber poder para hacer todo esto, y nosotros como cristianos es nuestro Dios. Pero volvemos enseguida, así que quédate con nosotros un poquito más. Déjame compartir una parte de una carta ficticia supuestamente escrita por Dios. ¿Estás ciego? ¿Se pone o se oculta el sol sin que tú lo veas? No, lo puedes ver, y los cientos de millones de receptores que he puesto en tus ojos te permiten contemplar la magia de una hoja, de un copo de nieve, un estanque, una águila, un niño, una nube, una estrella, una rosa, un arco iris y la mirada de amor. ¿Estás sordo? ¿Puede un bebé reír o llorar sin tu atención? No. Lo puedes oír, y las 24.000 fibras que he puesto en cada uno de tus oídos vibran con el viento en los árboles, las mareas sobre las rocas, la majestuosidad de una ópera, el canto de un petirrojo, los niños jugando y las palabras te quiero. ¿Estás mudo? ¿Se mueven tus labios solamente para escupir? No. Puedes hablar, como ninguna otra criatura puede, y tus palabras pueden alcanzar al enfadado, animar al deprimido, estimular al inconstante, animar al que no es feliz, confortar al solitario, ensalzar lo que es digno, dar valor a los derrotados, enseñar al ignorante y decir te quiero. ¿Estás paralizado? ¿No puedes moverte? No eres un árbol condenado a un pequeño trozo de tierra mientras el viento y el mundo abusan de ti. Puedes estirar tus músculos y correr y bailar y trabajar, porque dentro de ti yo he diseñado 500 músculos, 200 huesos y 7 millones de fibras de nervios, todos sincronizados por mí para mantenerte en orden. ¿Está tu corazón enfermo? ¿Tienes fugas o se esfuerza para mantener tu vida? No, tu corazón es fuerte. Tócate el pecho y siente su ritmo, pulsaciones hora tras hora, día y día y noche, 36 millones de latidos cada año, año tras año, dormido o despierto, bombeando tu sangre a través de más de 96.000 kilómetros de venas y arterias y tubos, bombeando más de 2.270.000 litros al año. El hombre jamás ha creado semejante máquina.
¿Estás enfermo de piel? La gente da la vuelta horrorizada cuando te aproximas. No, tu piel es clara y es una maravilla de la creación que solamente necesita que tú la atiendas con jabón y aceite, que la limpies y la cuides. Y con el tiempo todos los aceros envejecen y se oxidan, pero no tu piel. Al final, el más fuerte de los metales se desgastará con el uso, pero no esa capa que yo he construido de alrededor de ti constantemente se renueva. Las viejas células se sustituyen por nuevas. ¿Son tus pulmones defectuosos? ¿Se esfuerza la respiración para entrar en tu cuerpo? No. Tus puertas de vida te mantienen incluso en el peor medio ambiente y siempre trabaja para filtrar el vital oxígeno a través de 600 millones de bolsas de carne plegada mientras se deshacen los gases que tu cuerpo no necesita. ¿Está tu sangre envenenada? ¿Está diluida con agua y pus? No. En tus casi 5 litros de sangre existen 22 trillones de células sanguíneas y dentro de cada célula hay millones de moléculas y en cada molécula hay átomos que oscilan cada uno de ellos a más de 10 millones de veces por segundo. Cada segundo, 2 millones de tus células sanguíneas mueren para ser reemplazadas por otras 2 millones más en una resurrección que ha continuado desde tu nacimiento. ¿Eres débil de mente? ¿No puedes pensar por ti mismo? No, tu cerebro es la estructura más compleja del universo, ya sé. Dentro de 1,5 kilos de peso hay 13 millones de células nerviosas para que puedas clasificar cada percepción, cada segundo, cada sabor, cada olor, cada acción que has experimentado desde el día de tu nacimiento y he implantado dentro de tus células más de 1.000 billones de moléculas con proteínas. Cada incidente de tu vida está ahí esperando que tú lo recuerdes y para ayudar a tu cerebro ha repartido por todo tu cuerpo 4 millones de estructuras sensitivas al dolor, 500.000 detectores del tacto y más de 200.000 detectores de temperatura. Ninguna nación tiene su oro mejor protegido que tú. Eres mi mejor creación. Dentro de ti hay suficiente energía atómica para destruir cualquiera de las mayores ciudades del mundo y reconstruirla. ¿Eres pobre? No, eres rico. Esto está sacado del libro El mayor milagro del mundo por Oz Mandingo. Estamos increíblemente bien hechos. Y como ya hemos dicho, toda esta complejidad, armonía y perfección nos habla de un creador, un diseñador, un Dios que nos creó, que nos hizo como somos, pero que también vio nuestra debilidad espiritual. Tenemos un cuerpo físico, sí, pero también tenemos un espíritu. Y ese espíritu también necesita de Dios. Y nuestra relación con Dios fue rota cuando pecamos, cuando no hacemos lo correcto. Y es evidente que las cosas que no hacemos bien tienen consecuencias. Cuando mentimos, eso tiene consecuencias. Cuando odiamos, eso tiene consecuencias. Por lo tanto, el pecado tiene consecuencias y una de las consecuencias es que nos separa de Dios. Y nos separa de Dios por la eternidad, porque no podemos entrar con esa condición de debilidad espiritual y de facilidad para el pecado. No podemos entrar así donde está Dios. Dios no puede convivir con el pecado. No podemos ir al cielo con esta naturaleza pecaminosa, de tendencia a hacer lo malo. Inevitablemente, prácticamente podemos
decir que es inevitable para el ser humano hacer cosas mal. Entonces necesitamos una nueva naturaleza, una naturaleza espiritual, limpia, sin esta falta que tenemos en nuestro ser. Y pues para eso vino Jesús, para darnos esa nueva naturaleza, para perdonar nuestros pecados, presentes, pasados y futuros, y darnos esa naturaleza que nos podamos acercar a Dios sin cosas malas, sin pecado. Para eso vino Jesús, para darnos una oportunidad de ir al cielo, y lo que hizo fue morir en la cruz para pagar nuestros pecados, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, y solo en Él podemos encontrar ese perdón, esa nueva naturaleza, ese vivir en el Espíritu que nos capacita para vivir cerca de Dios, que rompe esa barrera que teníamos, ese impedimento, ese hándicap, esa relación rota con Dios por el pecado. Jesús vino a restaurarla. Y hay un gráfico, claro, aquí no hay imágenes, pero hay un gráfico como que estamos los humanos en una parte del abismo, en otra parte está Dios, hay un abismo en el medio, hay una separación, y entonces aparece una cruz cuyos digamos extremos horizontales llegan de un lado a otro. O sea, la cruz nos une a los hombres con Dios. Así que bueno, te animo que si tiene sentido para ti, puedas hablar con Dios sinceramente y reconocer que Jesús, como tu Salvador personal, que crees que Él murió por ti, y que crees en su promesa, que dijo que el que cree en Él tiene vida eterna, y que no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Esperamos lo mejor para ti, y si quieres, pues ponte en contacto con nosotros. Toda esta información que dimos también es de un libro que podemos enviar gratuitamente a quien lo solicite, y se titula Creencia en un Dios que no puedes ver, y es cortito, pequeño, tiene 50 páginas, pero nos trata de ilustrar la realidad de Dios, y obviamente Jesucristo era Dios y es la base importante del cristianismo. Así que bueno, bendiciones y gracias. Adiós.